Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, que estén chéveres, que estén todos pretty hoy sábado, ¿right? Sábado, ¿right? ¿Qué pasó, papá? Sábado. El día de hoy les doy la bienvenida. Vamos a estar viendo un poquito de la aritmética. Este es el curso, los talleres, la clase de Pilando Ando, ¿sí? Entonces, yo me voy a encargar. Mi nombre es Diana Landero, mucho gusto. Me imagino que abajo va a ser el cosita así. Ahí abajo va a ser el cosita. Mi nombre es Diana, soy tutora de matemáticas y vamos a estar viendo aritmética como ya les comenté. Solamente vamos a ver eso. Van a ser 6 semanas, 2 clases por fin de semana, es decir, sábado y domingo. Y no se preocupen, que no es nada difícil, no es nada complejo, bastante sencillo, es un repaso, es como para afianzar conceptos, para tener las cosas claras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que relax, aquí nada es de que, ay no, me voy a poner cosas duras, yo no entiendo matemáticas, qué difícil, tranqui. Y la aritmética, que es súper sencillita, vamos a estar chéveres. Entonces, recordarles que tenemos un nuevo WhatsApp, es el 66938971, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está el Copri, ¿cierto? Que los va a atender, ¿verdad? Les repito de nuevo, 66938971. Los va a atender cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia. El video no me gustó, el video sí me gustó, habla este tema, yo no sé qué, lo que sea. Ahí está el WhatsApp nuevo. Ya no es el que estábamos tratando o utilizando el año pasado, el nuevo. ¿Sí? 66938971. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube, Ayudinga. Ajá. Le pican, le aprietan, le ponen suscribir a la cosita aquí en el video de YouTube donde salga, que no sé si es aquí, allá, acá, whatever. Donde salga, le pone. Y, me siento una youtuber. Y le pican a la campanita esa de las notificaciones también, para que le salga cada vez que subamos un video. Entonces, ¿se me cargo por fuera? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, gracias a todos los que están aquí, los que nos han apoyado y los que han ayudado a que estemos desarrollando Pilando Ando. Entonces, ahora sí, inicio. La clase de hoy, aritmética. Como ya les dije, es bastante general. Vamos a ver nociones sobre conjuntos. Y ustedes me dicen, Diana, ¿pero qué es eso? Espérense que ya voy. Nociones sobre conjuntos. No vamos a ver, bueno, sí vamos a ver números un poquito hacia el final, pero no es nada complejo, no es nada difícil, no es nada de que, pero eso de conjuntos, ¿qué es tú? Espérate, que yo te lo voy a explicar, dije, de una vez. Entonces, dividí la clase en, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5, en 6 puntos. Vamos a repasar 6 puntos específicos, ¿sí? Son como los subtemas del tema general que es nociones sobre conjuntos. Entonces, el primer tema, o el primer puntito, se los voy a poner aquí. Por si quieren copiar. La verdad, si no quieren copiar, pues no copien. Es bastante como, no dinámico porque no les puedo responder preguntas ahorita, pero sí se lo voy a poner como para que lo tengan visual de qué vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre generalidades. Generalidades. ¿Y eso qué es? Conceptos generales de los conjuntos. Vamos a ver las unidades, que es una unidad, qué es pluralidad, qué es un conjunto, qué es un elemento y qué más. Y la guía entre los conjuntos y elementos. Se lo dejo así, la guía. Ahorita vamos a ver cuál es esa guía. Para los que no comprenden qué es la guía, es como la confusión entre elementos y conjuntos, ¿sí? Pero el panameño a veces utiliza la guía. La guía. Luego vamos a ver, luego de las generalidades, vamos a ver las clases. Sí, estoy viendo abajo porque tengo la pantalla aquí, entonces, porque después a mí se me olvidan las cosas rapidito, así que para apuntarlo, ahí está. Clase de conjuntos y comparación entre ellos. Clase de conjuntos y comparación. Bien. El otro es coordinación entre conjuntos. Les mencioné que eran 6, ¿verdad? Vamos por la mitad de los temas que vamos a ver. Coordinación entre conjuntos. A ver. Luego
que ya hemos visto eso de conjuntos, de elementos, de unidades, de pluralidad, de la guía esa que les mencioné, vamos a entrar en el área de los números naturales. ¿Qué vamos a ver específicamente de esos números naturales? Vamos a ver el concepto y la serie de los números naturales como tal. Ustedes me dirán, ¿qué era? Pero si ya yo estoy que en séptimo, en octavo, en noveno, en décimo, en el nivel en el que estén, ya yo conozco eso, ya yo me lo sé, pero espérense que hay una guía que aunque no lo reconozcamos, sabemos que es una guía, y se las voy a mencionar. Porque cuando estaba haciendo la clase y yo leí, yo dije, pero espérate, esto es cierto, es muy cierto. Y uno dice que, pero si a mí me enseñaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si te preguntan bien, ¿qué es un 1? ¿Qué es un 2? ¿Y qué es un 3? Tú me dices que, pero es que un 1, pues, un 1 es una cosa, 2 son 2 cosas, pero ¿qué es eso? Ahora lo vamos a ver en los números naturales. Luego de los números naturales vamos a ver conteo y medición. Y ustedes me dirán, Diana, pero esos temas, eso yo me lo sé. Yo sé que se lo saben, yo también me lo sabía. Pero leyendo me di cuenta que habían cositas que como que flaqueaba y como que me caía. Entonces aquí eso es lo que vamos a hacer, vamos a afianzar, vamos a reforzar esas bases de conocimiento que tenemos para entonces poder entrar en temas un poquito más complejos e ir avanzando en el mundo de la aritmética. Y que también esto nos ayuda mucho a la álgebra, a la geometría, al yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque todo parte de ahí, todo parte de los números naturales, de ese 1, de ese 2, de ese 3, ¿sí? De ese contar, de ese medir. Entonces, luego, el último subtema que vamos a ver son los números, así. Los números abstractos, concretos, cardinales y ordinales. Esta clase, literalmente, es como un repaso de toda la primaria junta. Así que si están en primaria, pues, también les va a ayudar, ¿ves? Excelente. Y si no han visto los temas, también les va a ayudar porque cuando lo van a ver, ustedes van a estar que, ella me hace esto. Y está súper sencillo. Así que ahí vamos. Primero, las generalidades. Les mencioné que íbamos a hablar de unidad, de pluralidad, de conjunto y de elemento. Bien, cuando hablamos de unidad, una cosa, uno. Ahora, esa unidad puede tener, como para no enredar, no es que puede tener muchas cositas adentro, pero es una sola cosa. Cuando le hablan de unidad, es una sola cosa, no un uno, ¿no? Una unidad. Como, imagínense un circulito con puras bolitas adentro, ese circulito es una unidad. Aunque adentro tenga puras bolitas, eso es una unidad. Si tengo 2 bolitas, pero adentro tiene como puntitos, son 2 unidades. Y así me voy. Entonces, eso es unidad. Esto es quick and fast, rápido. ¿Por qué rápido? Porque no les quiero aburrir, no les quiero decir que, ay, pero unidad es esto y esto. No, unidad, una sola cosa, no un uno, sino una sola cosa. Bien. El otro, pluralidad. ¿Qué es pluralidad? Plural, de muchos. Pluralidad, no les quiero decir conjuntos de cosas, pero es como un bunch, una agrupación de muchas unidades o de muchas cositas. Si unidad era cosa, pluralidad es una agrupación de cosas. Como tengo acá, variedad de cosas, muchas cosas, por ejemplo, las frutas, ¿sí? Y cuando hablamos de pluralidad, no hablamos tanto como de número, sino del hecho de tener mucho, de magnitud, de que ya una pluralidad de cosas ya no es un uno o una sola cosa, sino muchas. Para hablar en términos vulgares, pues. Una cosa, unidad, muchas cosas, magnitud, pluralidad. No hemos visto todavía números. Estamos viendo el concepto abstracto de qué es esa unidad y qué es esa pluralidad. Entonces, ahora tenemos los otros 2 conceptos que estamos viendo en el primer punto de generalidad. Elemento y conjunto, similares a unidad y pluralidad. El conjunto, lo voy a leer. Al hablar de conjunto se hace énfasis en la cantidad del grupo de cosas. Por ejemplo, si yo les digo las frutas que hay en mi casa o las frutas que hay en su casa, ya yo estoy poniéndole
número, ya le estoy poniendo valor, porque las frutas que yo tengo en mi casa no son las frutas que yo tengo, que ustedes tienen en su casa. Entonces estamos hablando de el conjunto de frutas que tiene Diana en su casa y el conjunto de frutas que tienen ustedes. Ya le estamos poniendo no como un inicio y fin, sino como un valor, un número. Aunque no sepamos cuál es, sabemos que aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, elementos. A cada uno de los elementos de los conjuntos o a cada uno de los individuos o de las cosas, para decirle cosas de nuevo, cada uno de los individuos de cada conjunto es un elemento, se lo conoce como elemento. Entonces, siguiendo el ejemplo de las frutas, los elementos del conjunto frutas de Diana serían, por ejemplo, en mi casa yo tengo guineo, papaya, piña, manzana. Esos son los elementos de mi conjunto. Sin embargo, en su caso, ustedes pueden tener fresa, coco y mango. Allá los elementos de su conjunto son, ¿qué dije? Coco, fresa y mango. Coco, fresa y mango. Lo que les dije, esos. Bien, entonces acá podemos hacer la similitud o la comparación entre unidades y elementos, que no necesariamente son lo mismo, pero como para compararlos, parecidos, y la pluralidad y el conjunto. No son lo mismo, pero se parecen, porque el conjunto, que es el conjunto de cosas, adentro tiene los elementos, y la pluralidad de algo, adentro tiene muchas unidades. Entonces como que se parecen. Lo que lo hace diferente es que una unidad es una sola cosa y un elemento, aunque sea una, pueden ser como diferentes cositas de un solo conjunto. ¿Sí? Más o menos así. Cualquier cosa, cualquier duda, a WhatsApp 66938971, Copre los ayuda, nosotros los ayudamos, así que ahí, cualquier duda que no haya quedado bien o muy claro, o esto me lo puedes explicar mejor, con gusto, ahí se los podemos resolver. Entonces, elemento, conjunto, unidad y pluralidad. Y la diferencia entre pluralidad y conjunto es que la pluralidad hace énfasis en la magnitud, ¿sí? No tanto en cantidad o valor, bueno, sí en cantidad, pero no en valor, sino como que mucho, ¿sí? No es un uno, es mucho. Y el conjunto sí le pone valor a ese mucho. Es 3, es 2, es 20 tantos, 20 frutas, 30 frutas, 2 frutas, etc. Bien, ya, sencillito. Hemos pasado el primer punto que era generalidades. Ahora vamos a ver la clase de conjuntos. Eso sí se lo voy a escribir acá. Acá. Tenemos las clases de conjuntos. Y repito, el objetivo de esta clase, y bueno, todas las clases que voy a estar dando, no es tanto, aunque sí aprender, más que aprender, porque definitivamente vamos a aprender cosas nuevas, es afianzar, es aclarar conceptos que no tengamos claros. Por eso es que le hago énfasis en que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que no recuerden, que no se explicó bien, que me puedes explicar esto de otra forma, lo pueden hacer al WhatsApp. Entonces, acá les dije que vamos a ver clase de conjuntos y comparación. Así que sin pena nos pueden escribir. Comparación. ¿Qué ocurre, pasa, sucede y acontece? Hablando de clase de conjuntos, podemos verlos, o podemos dividirlo entre 3 clases, voy a dividirlo en 3 divisiones, óigame. Podemos hacer 3 divisiones. Los conjuntos, y lo voy a abreviar, los conjuntos homogéneos y los conjuntos heterogéneos, ¿sí? Conjuntos homogéneos y conjuntos... ¿Se ven las letras bien? ¿Sí? Conjuntos homogéneos y conjuntos heterogéneos. Otra división que podemos hacer son los conjuntos ordenables y los no ordenables. Ahorita les explico qué es eso. Aunque ya lo pueden conocer, así que perfecto. Pero igual, para aclarar. Ordenables y conjuntos no ordenables. Bien. Otra división, la tercera que les dije que se podía hacer, eran los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. ¿Sí? Bien. Esto es las clases.
ahorita vemos eso de comparación. Para verlo mejor o para expandirlo un poquito más, eso de conjuntos homogéneos y conjuntos heterogéneos. Asimismo, como aprendimos en primaria de las fracciones, asimismo se aplica acá. O asimismo, como de homos igual y heteros diferentes, acá se aplica igual. Los conjuntos homogéneos son conjuntos que tienen elementos parecidos o que son del mismo grupo. Ya, así. Y los conjuntos heterogéneos son aquellos que tienen diferentes elementos y están divididos en diferentes clases o vienen de distintas clases. Por ejemplo, yo le hablo de dos conjuntos. Uno de frutas, que le estaba mencionando al inicio, el conjunto de frutas de mi casa y el conjunto de frutas de su casa. Es un conjunto homogéneo. Podemos tener las mismas frutas. Ahora, si yo le hablo el conjunto de frutas de mi casa y el conjunto de artículos de limpieza, ya es distinto. No estamos hablando de los mismos elementos, ni de las mismas clases. Entonces, esa es la primera clasificación. La segunda es los conjuntos ordenables y los conjuntos no ordenables. Asimismo, como se escucha, sencillito y claro. Los ordenables se pueden ordenar. Hay una... ¿Cómo se le llama eso? Hay una característica que los permite ordenar, ya sea alfabéticamente o por tamaño. Por ejemplo, tenemos un salón y lo dividimos por estatura. Ese conjunto de alumnos los podemos dividir, los podemos ordenar de acuerdo a su estatura. Pero si tenemos, por ejemplo, no ordenables, ¿qué puedo no ordenar? No sé, los juguetes de mi casa. Supongamos que todos son iguales. O las piezas de un rompecabezas. No las puedo ordenar, todas son diferentes. No hay una característica de orden. Aunque podría decir que, bueno, las que tienen dos huequitos, pero no se ve tanto ese de orden. Entonces, ¿los ordenables se pueden ordenar? ¿Los no? No. Y la otra clasificación son los conjuntos finitos y los conjuntos, finitos y los infinitos. Esos finitos vienen de fin. Los conjuntos finitos tienen fin. Por ejemplo, para hablarles con ejemplo, porque teoría, qué pereza. Conjuntos finitos. Los colaboradores de Ayudinga, por ejemplo. Número finito, por ahora. Mentira, número finito. Hay un inicio y un fin. Y un conjunto infinito, por ejemplo, el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque hay infinita cantidad de números. Siempre le puedes agregar una unidad a un número y te va a salir otro y otro y otro y otro y otro. Ese no tiene fin. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita hemos visto 3 clasificaciones. Conjuntos finitos e infinitos. Conjuntos ordenables y no ordenables y los conjuntos homogéneos y los heterogéneos. Y ya, esto es absolutamente todo de conjuntos. De clases, de conjuntos. ¿Qué más? Y nos falta el otro pedacito, que es la comparación. Ay, no le puse la tilde, parece un punto. Qué feo. Van a decir que no pasa español. Ajá, la comparación. Podemos compararlos nuevamente en 3 subdivisiones. Voy a poner aquí la comparación. Se puede hacer, y este es easy peasy. O tienen iguales elementos, o tienen distintos elementos, o tienen una cantidad parcial de elementos iguales. ¿Cómo así? Supongamos que yo tengo, vamos a ponerlo acá abajo, para hacerles los 3. Así, ¿sí? Vamos a hablar de los conjuntos iguales. Vamos a decir que este conjunto se va a llamar A y este conjunto se va a llamar B. En mi conjunto A, yo tengo vamos a decir, en mi conjunto A yo tengo las letras A, B, C y D. Y en mi conjunto B también tengo las letras A, B, C y D. ¿Sí? Son 2 conjuntos iguales. ¿Ya? El conjunto A tiene de elementos, para hablarle con el vocabulario que estamos aprendiendo o reforzando, los elementos A, B, C y D. Y el conjunto B tiene los elementos A, B, C y D. Son los mismos. Los 2 conjuntos son iguales. Aquí estamos comparando. Los 2 conjuntos son iguales. Los distintos.
Vamos a ver aquí. Los distintos. ¿Cómo lo dice la palabra? Tienen elementos distintos. Vamos a decir aquí. Un conjunto, ay, qué horror de A. Un conjunto A y un conjunto B. Supongamos no. El conjunto A va a tener de elementos A, B, C y D. Pero el conjunto B tiene E, F, G, H. Ya. Son distintos. Tienen elementos totalmente diferentes. El conjunto A tiene A, B, C y D como elementos y el conjunto B tiene E, F, G, H. Ya. Ahora, los parciales. Los parciales vamos a decir, en A tiene A, B, C y D. Y el conjunto B va a tener aquí C, D, F, D, E, C, D, E, F. ¿Qué pasó acá? Tienen una cantidad de elementos iguales, cierta cantidad, no todo. En este caso serían C y D y acá también C y D. Son parciales, ¿sí? No son totalmente iguales ni totalmente distintos, son parcialmente parecidos. Y ya, esa es la comparación entre conjuntos. Bien, ya. Ya hemos visto los dos primeros subtemas, las generalidades y ahorita las clases de conjuntos y la comparación entre ellos. Bien. Luego, qué horror de organización del espacio conmigo. Jaja, qué feo. Ajá. Voy ahí. ¿Sí? El otro, coordinación entre conjuntos. Coordinación. Coordinación. Coordinación podemos no tanto decirle comparar, sino como coordinar, ver los elementos que hay de un conjunto y cómo los podemos coordinar o emparejar con los elementos de otro conjunto. Les voy a poner dos ejemplos. Supongamos que tenemos el conjunto alumnos de un salón y el conjunto mochilas de los alumnos de ese mismo salón. Esos dos conjuntos son coordinables. ¿Por qué son coordinables? Porque la misma cantidad de alumnos es la misma cantidad de mochilas que voy a tener. Aunque alguien se puede salir por la gente y que no, Diana, pero es que un muchacho llevó 2 maletas porque ese día tenía educación física, entonces él tiene la mochila de los libros y tiene otra mochila de la ropa de educación física. Relax, relax. En este ejemplo no es educación física, todo el mundo tiene una mochila. Y los alumnos que hay son los alumnos que hay. Nadie lleva una mochila extra, nadie fue a la escuela solamente con una hoja y una pluma. Relax. Entonces, como les mencioné, se dice que dos conjuntos son coordinables si es posible emparejar cada elemento de uno con el elemento del otro. Existe una correspondencia entre ellos, es decir, una coordinación. Sin embargo, supongamos que ese mismo día que no hay educación física, que fueron estos niños, ellos tienen que cambiar de salón y entraron a un salón en donde hay más sillas que niños. Si nosotros intentamos emparejar la cantidad de estudiantes que hay con la cantidad de sillas que hay, vamos a tener 1 o 2 sillas de más, no sé cuántas porque no sé cuánto el número que le puse al salón. Hay menos niños, hay más sillas. Estos dos conjuntos no son coordinables entre sí porque no podemos emparejar la misma cantidad de alumnos que hay con la misma cantidad de sillas. Hay más sillas de más. E incluso se puede ver al revés, para utilizar el mismo ejemplo. Supongamos que los niños volvieron a cambiar de salón porque hubo cambio de materia y entraron a otro salón en donde hay menos sillas. Sí, todos los niños se van a sentar, pero van a quedar 2, vamos a decir, que no tienen silla. Entonces esos dos conjuntos de alumnos o estudiantes y sillas del salón no es coordinable, porque hay más alumnos que sillas, ¿sí? En cambio, el ejemplo de los alumnos que fueron a la escuela con una mochila, porque no es educación física, sí es coordinable, porque cada uno tiene una mochila y corresponde, se empareja, ¿sí? O si lo quieren ver ahorita que está de moda Among Us también, cuando hacen el task de los cables. Cada cable de un lado va con un cable del otro. Este conjunto de cable A y cable B es coordinable porque se empareja. No hay ninguno que queda fuera, no hay ninguno que queda suelto. Ahí va con el mismo color. Como ejemplo ese. Entonces,
Luego de la coordinación que le dije que era bastante sencillo, ¿eh? O se coordinan o no se coordinan. Punto. Luego vienen los números naturales. ¿Cuánto tengo de tiempo? Lleva como unos 25 minutos. Chévere. Ajá. Para no excederme. Entonces, ¿ya estamos a la mitad? Sí, ya estamos a la mitad. No, ya voy más a la mitad. No importa. Ahora, número natural. El concepto de número natural y serie de los números naturales. Les leo. Un número natural es un concepto abstracto. Es algo que el hombre inventó para ponerle valor, cantidad, una palabra, algo para poder expresar ese concepto de 1, de 2, de 3, de 4. Porque si te está hablando de un 1, si no te lo han explicado, un 1 es un 1. Yo no sé qué es un 1. Si te hablan de 2, tampoco. Pero, como está en el Baldor, que fue el libro de referencia que utilicé, así que lo pueden ver, en la aritmética de Baldor. Número natural es un concepto abstracto que representa la propiedad común de todos los conjuntos coordinables entre sí. ¿Eso qué es? Lo que le mencioné ahorita de conjuntos coordinables y no coordinables. ¿Qué es? Supongamos que yo tengo, así como tal Baldor, pero en verdad es que esa explicación es bastante sencilla. Supongamos que tengo dos ruedas, dos triángulos, o bueno, estas ruedas, estos triángulos y estos contenedores, vamos a decir. Todos tienen un elemento común. ¿Cuál es? No es que son figuras geométricas. Es que todos tienen 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. Ahorita mismo yo les estoy diciendo 2, pero si yo no les hablo de C2, podemos ver que hay como que las mismas cositas. Este y este, este y este, este y este. Bien. Si yo hago lo mismo, pero con otras figuras, vamos a decir esta, vamos a decir que son unos fantasmitas. Y esta flor, y esta flor, y esta flor. Y acá una lupa. Vamos a hacer una lupa. Digo yo que eso es una lupa. Si no parece, I'm sorry. O una raqueta o lo que sea. Pero es lo mismo. Si yo comparo este tiene 3, 3, 3. Son distintos conjuntos que tienen un elemento coordinable entre sí. Entonces, para decirlo en palabras que se entiendan, inventamos este conjunto de serie de los números naturales. Y nosotros comparamos esto a ese conjunto de números. Al concepto de 1 le pusimos 1 de una unidad, luego le agregamos otra y dijimos, bueno, yo no, los que lo dijeron, que eran 2, que es que va a tener 2 unidades. Esto va a representar 3 y así. ¿Sí? Esas son las series de los números naturales, o específicamente qué es un número natural. La serie de los números naturales va desde el 0 para allá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para aclarar, y lo tengo aquí dije en grande, tenemos que evitar caer en el error de creer que las palabras 1, 2, 3 y los signos, porque, ojo, esta es la palabra que nosotros utilizamos para representar ese concepto de unidad. Y este es el signo que se utiliza para representar esa palabra. ¿Sí? Esta palabra, 1, y este signo, el 1, no son los números naturales. Es lo que nosotros utilizamos para expresarlos. ¿Sí? Lo tengo acá. Solo es una vía que utilizamos para expresar ese concepto de cantidad. ¿Sí? Entonces ahorita voy yo les dije que yo le iba a hablar de la guía de los conjuntos y elementos. Ahorita se las digo, igual estamos en el tema. Entonces, evitemos caer en el error de creer que las palabras 1, 2 y 3 y los signos 1, 2, 3 representan la serie de los números naturales. Esto solo es una vía que utilizábamos para expresar cantidad. ¿Sí? Bien. El otro subtema es conteo y medición. Puede parecer lo mismo, pero no es igual. Acá puse, para guiarme y no inventar locura. Supongamos que tenemos cierta cantidad de estudiantes que se van a graduar y la escuela necesita alquilar las togas de graduación. Para esto, la escuela debe conocer la cantidad de estudiantes para entonces pedir esa misma cantidad de togas. ¿Sí? En este ejemplo, ¿qué se hizo? Tengo los estudiantes que se van a graduar y tengo las togas que no sé cuántas son. Yo tengo que contar o tengo que coordinar el conjunto.
alumnos o graduandos, los que se van a graduar, con el conjunto togas. Entonces yo veo, hay 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, cantidad de estudiantes, y eso lo coordino con la cantidad de togas que hay. Entonces esa es la acción de contar. Agregar una unidad, una unidad, una unidad, una unidad, una unidad, una unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Contar un conjunto es coordinar los elementos con el conjunto de los números naturales. Y ustedes me dicen, ¿qué? Ya me perdí. Espérate. Eso que yo hice, o eso que la escuela hizo para conseguir las togas, de decir un estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes, 4 estudiantes, etcétera, 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 etcétera. Es lo mismo que hicimos con este ejemplo. Yo estoy coordinando la cantidad de estudiantes con el conjunto de los números naturales, que yo le puse valor, para expresar esa cantidad. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, bla, 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 bla. Estoy contando, estoy comparando mi conjunto X, en este caso de los alumnos, con el conjunto de la serie de los números naturales. Bien, ahora, el otro concepto es medir. Medir ya no va a ser coordinar entre dos conjuntos, va a ser comparar entre dos unidades. Y ustedes me dicen, yo me enredé de nuevo. Espérense. Supongamos que tenemos este tablero y yo les digo, mídanmelo en la cantidad de hojas de papel. No quiero que me lo digan en la cantidad de hojas de papel que hay. Entonces nosotros agarramos una hoja, ahorita no. Sí tengo hoja, sí tengo. Yo agarro una hoja, entonces yo voy, la pongo aquí. 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4, 5 hojas. 5 hojas de papel. Ojo, es una estimación, no es exacto. Este tablero tiene de largo 5 hojas de papel. Estoy midiendo, estoy haciendo una comparación entre una cosa, entre un elemento con otro. Cuando nosotros medimos, que nos dicen, pero miden centímetros, miden pulgadas, miden pies, mide en metros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comparando los valores no, el elemento que tenemos con un sistema de unidad preestablecido, que en las reglas es de centímetros y pulgadas. Entonces, en palabras cortas, comparar dos cantidades homogéneas. ¿Sí? Estamos comparando dos cantidades homogéneas. Estas unidades de medida son estandarizadas, a diferencia de los números naturales. Estas unidades de medida se estandarizan. De ahí salieron el centímetro, el kilómetro, bla, 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 bla. Y ojo que no solamente es para longitud, son todas las otras unidades. Nosotros podemos medir cualquier cosa. Volumen, área, longitud, ¿qué más? Temperatura, candela, ¿hay una que se llama candela? No es candela. Cantidad calórica, no sé, etcétera. Densidad, fuerza, trabajo, todo eso lo podemos medir. Pero ¿qué tenemos? Unidades de medidas estandarizadas para ello. ¿Sí? Bien. Entonces es conteo, que es coordinar un conjunto con el conjunto de los números naturales. Y tenemos medir, que es comparar entre dos cantidades homogéneas. ¿Bien? Bien. Luego tenemos el último tema, o subpunto, que son los números. ¿Verdad? Los números. ¿Qué ocurre con los números? Los números los podemos clasificar en abstractos, en concretos, en cardinales, ordinales. Esto nosotros lo vemos como por un trimestre entero en primaria. Por aquí lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Sencillito. Porque, como ya les mencioné, aquí es repasar, reafirmar, reforzar conocimientos que ya tenemos. Así que es chill, no es nada extremadamente nuevo. Es como que, esto también se le puede ver así o asá. Ahí vamos. 4 clasificaciones de los números, en lo que les voy a mencionar. Abstractos, concretos, ordinales y cardinales. Los abstractos. El abstracto es el concepto del número puro. Es un número 1, un número 3, un número 1480, un número 1.000.000,
1.000.000, para no errarme con números. Es el número puro, es el número como tal. El número concreto es cuando yo coordino un conjunto, acá, un conjunto al hacer los números naturales. En pocas palabras, contar. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá un termo. Yo tengo acá 5 dedos, son 5 dedos. Ese 5 ya no es el 5 puro, ya no es un 5 que está por ahí. Yo estoy diciendo que tengo 5 dedos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un número abstracto y un número concreto. En el concreto yo le doy un valor de algo. Mi casa tiene 4 puertas. Ese 4 puertas es el número concreto. Estoy diciendo que hay 4 puertas. Pero si yo te digo por ahí, te grito y que ¡4! ¿Eso qué es? Es el número abstracto. Es el concepto como tal de 4. El otro, cardinales. ¿Sí? Números cardinales. Números cardinales es, según Baldor, cuando contamos los elementos de un conjunto, el último número es el número cardinal. No importa la cantidad de veces que cuente cuántos lápices hay en una caja de 12, siempre serán 12, que es el ejemplo que les puse, que les escribí. Supongamos que tenemos una caja de lápices de 12, no voy a decir marca porque, ¿para qué? Una caja de 12. No importa si yo comienzo por el lápiz rojo, por el lápiz verde, por el lápiz blanco, por el negro, por el chocolate, siempre van a haber 12 lápices. Ese número es un número cardinal, que es el que tenemos al final de un conteo. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de números que tiene un número de celular en Panamá. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa el orden, siempre van a haber 8 números. El Ayudinga, por ejemplo, que es 66938971. Y yo cuento 1, los que lo tengo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 números. No importa si yo vaya de izquierda a derecha o derecha a izquierda, o comienzo en el centro y después voy para allá y para acá. Siempre van a haber 8. Ese es el número cardinal. Número ordinal. Cambia la cosa. El número ordinal es el que tiene el número de acuerdo a su posición o de acuerdo a la posición del elemento con el que estás comparando. Ahí mismo si lo quieren escribir, lo pueden escribir. En el número de WhatsApp de Ayudinga, que es 66938971. ¿Cuál es el cuarto número? 6693, el 3. El 3 es el cuarto número, entonces yo le estoy poniendo orden y posición a cada uno de los números. El 6 es el primer número, el otro 6 es el segundo, el 9 es el tercero, el 3 es el cuarto, el 8 es el quinto, el noveno el sexto, el 7 el séptimo y el 1 es el octavo número. Ya, ese es el número ordinal. Entonces, repasando, abstracto es el número puro, concreto es el número como tal, cuando le das valor, bueno, más que valor, significado de ese número como de 5 dedos, una cabeza, 4 extremidades, 2 pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Un número cardinal es el número que se obtiene al final de un conteo de algo, de cualquier cosa. Si tengo los alumnos en un salón para seguir con la guía de la escuela, no importa por dónde yo empiece a contar, siempre va a haber la misma cantidad de alumnos en un día X. Y el otro que les mencioné son los números ordinales, que es el que se obtiene al ponerle posición a cada uno de los elementos de un conjunto. En el caso que les dije del número de WhatsApp de Ayudinga, si le ponemos un orden a los números, siempre el orden va a ser 66938971. El 6 es el primero, el 6 es el segundo, el otro 6 es el segundo y así. ¿Sí? Y ya, en resumen, los números cardinales representan un conjunto y los números ordinales el orden de los elementos. Voy de nuevo. En resumen, de estos dos, de los dos números cardinales y ordinales, es que cardinales representa la cantidad de elementos del conjunto, oído. El número cardinal representa la cantidad de elementos de un conjunto. Y los ordinales representan la posición de cada uno de los elementos de un conjunto. Y ya. Ahora que terminamos, y eso fue todo, sencillito, los 6 puntos: generalidades, clases de conjuntos y comparación, coordinación entre conjuntos, números naturales, conteo y medición y números como tal. Ya que les mencioné esto en la guía, que no se la dije, dice, la guía de los conjuntos y elementos. Y lo puse entre comillas. Al hablar de conjuntos y elementos nos podemos encontrar con elementos que pueden ser a su vez conjuntos. Por eso es que le digo la guía del conjuntos y los elementos. Porque pueden haber elementos que son conjuntos,
pero que adentro hay elementos y que esos elementos también son conjuntos y adentro tienen y adentro... Bueno. Por ejemplo, que yo puse acá el ejemplo... Ajá. Tenemos una cartuchera. Una cartuchera con lápices de colores. Esa cartuchera es un conjunto, del cual sus elementos son los lápices de colores. Conjunto cartuchera, elementos, los lápices de colores. Pero, si yo le digo que tengo otro conjunto que es cartucheras del salón, el conjunto es cartucheras del salón. Y los elementos de ese conjunto son cada una de las cartucheras de los estudiantes de ese salón. ¿Vemos por qué? ¿Por qué más o menos una guía? Porque dije, pero cartucheras no es un conjunto. Pues sí, pero está dentro de otro conjunto. Dentro del conjunto, así. Lo podemos ver así. Aquí tengo el conjunto cartucheras del salón. Cartucheras del salón. Tengo la cartuchera 1, la cartuchera 2, la cartuchera 3. Un ejemplo. Cada cartuchera, voy a poner la cartuchera A, B y C. Y la cartuchera del salón es el conjunto Z, por ponerle el ejemplo. Dentro de cada cartuchera les mencioné que habían lápices. Vamos a decir que 3 lápices. Parece un pan, pero ajá. Voy a ponerle la pseudo punta ahí. Ajá. Ya lo vi más feo. Se parece que esos que eran todos así aguaitos. Que nunca escribían, pero nos los compraban porque estaban pretty. Entonces, cartucheras del salón es un conjunto que dentro de él sus elementos son cada una de las cartucheras del salón. Pero este elemento, cartuchera, a su vez es un conjunto, el conjunto cartuchera A, que dentro tiene los elementos lápices. Este es otro elemento del conjunto cartucheras del salón, que a su vez también es un conjunto que adentro tiene lápices. Y asimismo C y la otra cartuchera, la otra cartuchera, la otra cartuchera. Por eso es que la guía, porque tenemos que ver como que, ¿con qué me están hablando en realidad? ¿Cuál es el conjunto y cuál es el elemento? ¿O cuál es parte de quién? ¿Sí? Entonces, pues nada, eso fue todo. Aritmética, por ahora, generalidades. La otra clase, vamos a ver, ¿qué? Números, de nuevo, números y números romanos, si no me equivoco, ¿sí? Que es mañana. Así que, relax. Pretty, si lo quieren repasar de nuevo, pueden repasarlo. Si me equivoqué en algo que puede pasar, lo pueden decir en WhatsApp, 66938971. Si no les gustó algo, también pueden decirnos sugerencias. Si tienen alguna duda de aritmética en general que yo todavía no haya dado, pero que ustedes tienen la duda y la quieren resolver, también la pueden mandar, o algún otro tema. Con gusto se la resuelvo porque estamos para ayudar. Eso es lo que estamos aquí, para ayudar. Así que, nada, espero que les haya gustado. Nuevamente, mi nombre es Diana, tutora de matemáticas y de matemáticas. Otras cosas, pero ajá. Fue un gusto. Esto fue nociones de conjuntos, donde vimos generalidades, clases de conjuntos, coordinación, números naturales, cuánto de medición y números, ¿sí? Pueden investigar un poquito más esa guía de la abstracción del concepto de número, porque en verdad que es un mundo, porque uno está disque Diana, pero sí, yo sé que es un 1, es un 2, es un 3. Pero ¿cómo tú le explicas a un niño un 1? ¿Cómo tú le explicas a un niño que es un 2? A un niño me refiero a un bebé, un infante, un niño que ya está creciendo. Pues. Nosotros vamos agarrando ese concepto a medida que vamos creciendo, pero vamos formando ese conocimiento abstracto. No sé si me explico, pero sin saber que es un 1, un 2, un 3, un 4, nosotros sabemos ese concepto de cantidad. Póngase a pensar. Y qué cool que el ser humano haya inventado esos signos de 1, 2, 3, 4, 5, que son los números arábigos, que lo vamos a ver en otra clase. Y que haya inventado eso y las palabras que la acompañan y que existan distintos idiomas que también tienen eso y los cambian, no sé qué, pero todo el mundo sabe que es un 1, que es un 2 y que es un 3. Está como que es muy chévere. Así que fue un gusto. Nuevamente WhatsApp 66938971, las redes sociales Instagram y YouTube Ayudinga, si no me equivoco, suscribir, la campanita, etcétera, lo que son YouTube, los youtubers, Y bueno, cualquier duda, si tienen algún tema también que quieren hablar o que quieren conocer más, WhatsApp, lo repito como por
enésima vez. 66938971. Con gusto, Copri los ayuda. Así que ven. Pretty, fue un gusto. Mi nombre es Diana y nos vemos mañana.